Vengo de la gran ciudad, aquí es donde me gusta siempre estar. Tengo demasiado en qué pensar. Oye, mi Ulises, déjame empezar. Sí, déjame empezar. Vengo de la gran ciudad, aquí es donde me gusta siempre estar. Tengo demasiado en qué pensar. Venga, Marcelo, déjame empezar. Crecí en la ciudad más contaminada del mundo, la que te arranca el alma cada segundo, la que es tan grande que ni yo me acostumbro, ni la neta ni conozco estos rumbos. Mira, la distancia mínima ya suena el mercado. Dime si no has sido víctima de algún altercado. Aquí es donde un día de vacación lo pagas con tu vida, donde hierve la nación y las familias son unidas. Aquí todos los ejes tienen nombres de suicidas y la decisión que tomas puede ser la decisiva, mami. Aquí te asfixia el sol y otro día hay tanta lluvia, donde crece rock and roll y nos encanta la cumbia. Y haría la misma chingadera, que te pones pedo y amaneces sin cartera. Sigue esa vibra setentera, que entre víboras me te enteras. Traza tu frontera, ya sea en el Rosario, Plaza Santana. La muerte rumia en tu casa ya ni Dios te ampara. Las medidas de protección son claras. Echa la mirada al suelo y ve a los puercos a la cara. Vengo de la gran ciudad, aquí es donde me gusta siempre estar. Tengo demasiado en qué pensar. Oye, mi Ulises, déjame empezar. Sí, déjame empezar. Vengo de la gran ciudad, aquí es donde me gusta siempre estar. Tengo demasiado en qué pensar. Venga, Marcelo, déjame empezar. Sí, déjame empezar. Me paso por los callejones del centro, prefiero andar a pata que en vagones de metro. Que el rap y la bachata están quietos, estén los sesos. Me creo el nuevo zapata, estoy en pos de progreso. Ando en Valguera sin un plan y 10 pesos, por la cera que convierte el celofán en bostezos. Acabamos de iniciar el rito, tú ojalá lo bailes con la crema del distrito y Mexicano Wiser. Que saquen las tragas, que truenen los zancos, cálmense los chagas, guárdense los chagos. Casi podría jurar que aquí se inventó la Cuba, donde nace en su cultura si empezó Café Tacuba. Pues me preparo para una nueva madriza y sueño con largarme de aquí en una nave nodriza. Sabes que nos gusta el reven y también tomar, y que solamente voy a donde el viento va. Lo que sí no falta es la misa dominical, ir a la casa del compadre para ver el mundial. Aquí es donde gira en comba, donde se habla el chile, donde pinta el sombra, donde raya el sealer, donde cante trompa, Aragón y Nesa, donde no se bromea con el respeto a las jefas. Se sabe bien que con dinero baila el perro y conociendo al indicado aquí se mueve cualquier cerro. Vengo de la gran ciudad, aquí es donde me gusta. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición más de Sin Filtro. Espero se le estén pasando muy bien en esta tarde de jueves. Ya prácticamente se nos acaba el mes de junio, así que los papás, si no recibieron regalo, olvídese, no va a recibir, no va a pasar, eso no va a suceder. Así que bueno, vamos a poder asimilarlo para los que son padres de familia. Y para los que no, bueno, pues el día de hoy me tocó hacer un reportaje para nuestras amigas de Melis Health, uno de nuestros patrocinadores, y me tocó que me hicieran un dermopulido, que usted va a ver en un ratito qué fue lo que me hicieron. Ya sabe que últimamente me aviento a todo, entonces lo espero para que se quede usted ahí, y le agradecemos a Melis Health por su patrocinio. Y por supuesto, le agradecemos a nuestros amigos de Extreme Moda, nuestros amigos de Aldo Scott Wins y de Min Dispensary que patrocinan este programa. Muchas gracias de verdad por el favor de su atención. Gracias a ellos llega este programa hasta usted, y obviamente usted puede disfrutar de esta información. El día de hoy vamos a platicar de muchas cosas y tengo una invitada muy interesante, Erika, que bueno, pues es una empresaria del área del entretenimiento, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Erika? Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Es un gusto de verdad que nos acompañes, sobre todo por la trayectoria que tienes. Erika ha creado eventos o conciertos de más de 20,000 personas, ¿no? Sí, platícanos un poquito primero que nada, ¿quién es Erika? Platícame un poquito de Erika en la parte profesional, por supuesto, y partamos de ahí, ¿te parece? Okay, perfecto. Erika es una hace eventos, conciertos, festivales, ya sea bailes. Hemos promocionado eventos donde han llegado más de 20,000 personas a los conciertos, festivales. Pero me comentabas tú que lo interesante es que, bueno, normalmente lo hacías en otros estados de la Unión Americana. En Texas, ahí es donde comencé. Llevo 13 años o más en este mundo del espectáculo, de la música, más en la industria de la música. Oye, y esa va a ser una de mis preguntas interesantes. ¿Qué tan difícil es en una industria prácticamente dominada por los hombres, que esté una mujer trabajando tanto, y que aparte lo haga bien, ¿no? Y que esté detrás, prácticamente movías los hilos en lo que hacías, ¿no? Tienes que aprender mucho. ¿Ha sido difícil? Sí, muy difícil, especialmente si eres mujer, ¿verdad? Primeramente el respeto, o sea, el respeto es lo primero que cuenta, tu reputación, o sea, se cuida mucho. Prácticamente tienes que estar como casi al nivel del hombre,
Claro. Tienes que trabajar, Cuando hablas de nivel, ¿te refieres a ponerte al tú por tú Sí. o la calidad de trabajo? Porque digo, yo no creo que un hombre tenga mejor calidad de trabajo por Sí, ser sí. hombre que una mujer. ¿Pero a qué te refieres? Un poquito para que la gente entienda Como lo difícil en que ese hace. trabajo, pues la mayoría trabajas con hombres, manejadores, muchos de ellos son manejadores, hay muy pocas mujeres en la industria esa, pero sí hay. ¿Cómo son los manejadores? Estamos hablando de los manejadores de los artistas. Son un personaje especial dentro de la industria porque son a veces más especiales que el mismo artista. Exacto, sí. ¿Cómo lidias tú con una persona de tal vez un manejador, tal vez, no sé, quiero pensar que un poco machista de repente, y que tú tienes que trabajar con él? ¿Cómo lidiabas con esa parte? Primeramente se trata como negocio. Este es un negocio. Te voy a acomodar tantito el Sí. micrófono, si no, aquí mi productor me la va a hacer. Ok. Ahí está perfecto. Eso es un negocio, o sea, tratas primeramente como negocio. Tienes que saber manejar las situaciones. Hay momentos que sí, o sea, te presionan, Ajá. pero pues al último de tantos años ya que has trabajado y muchos eventos, entonces ya mantienes la calma. O sea, como no pasa nada. Ajá, ya Esto se va a controla la hacer. parte. Digo, y es bien padre porque conocemos muchas mujeres que aquí son promotoras, tal vez están en un nightclub o están promoviendo cualquier tipo de Sí. evento, pero tú podrías ser un ejemplo de una mujer que inspire y que aparte es exitosa, ¿no? Sí. Para que la gente se dé un poquito idea de cuál es la magnitud de lo que tú hacías, cuéntanos algunos de los artistas con los que ya has trabajado. Ok, hemos trabajado desde las bandas tejanas, trabajamos mucho con La Mafia, Duelo, el grupo Signo, que ahorita está arrasando por todo Texas. ¿Quién más? Bobby Pulido, por ejemplo. Bobby Pulido. ¿Vimos algo de siempre Bobby sí, Pulido? Bobby Pulido. Emilio Navaira. De hecho, tuvimos el último show con Emilio Navaira, Ok. antes de que falleciera. Tuvimos a Ramón Ayala, hemos tenido a Ramón Ayala. Hemos tenido hasta regional mexicano, Banda ¿Cómo quiénes? Sebastianes. Ok. Hemos tenido Banda Sebastianes, Lalo Mora, Los Cadetes de Linares. También tuvimos al señor Lupe Tijerina, que en paz descanse. Wow. Entonces te ha tocado tener a los que se están yendo, pues. Sí, cierto, sí. Hemos tenido la oportunidad, un honor de tenerlos Sí, a sí, ellos. sí. Oye, y bueno, llegas acá a Phoenix, Arizona, ya te estás estableciendo aquí. ¿Qué viene para Erika? ¿Vas a seguir en la industria? ¿Qué va a pasar? Sí, tengo unos proyectos, tengo shows americanos también. Vienen muchos artistas que quieren llegar a Phoenix, entonces en eso estoy trabajando. Ok, estamos trabajando entonces en relaciones públicas. ¿Cómo se puede acercar la gente a ti? Por ejemplo, si hay alguien que le gustaría, no sé, rentarte un venue, hablar contigo, traer un artista, no sé, algo. ¿Cómo se pueden Por contactar? ahorita me pueden encontrar en Irisa en Facebook, también en Instagram también. Me pueden encontrar como Erika Ibarra en TikTok. Ok. ¿Haces TikToks? Casi no, apenas lo voy empezando. Ok. Vale. Pero sí más el Facebook Irisa y Instagram. Va. Normalmente casi cada promotor tiene un estilo o un fuerte, ¿no? Que en este caso algunos son completamente regional, otros son tropical, otros son Sí. rap, rock. ¿Cuál sería, digamos, el fuerte tuyo para la promotora? El fuerte mío, como soy tejana de Texas, entonces el fuerte mío era tejano. Ya, o sea, estamos hablando que hasta Intocable. Intocable, hemos tenido desde Intocable, todo lo que es de los más grandes, hemos tenido los shows más grandes. De hecho, en Texas sí estamos reconocidos en la compañía que trabajaba, Salazar Promotions. Okay. Son los shows más grandes tejanos que han hecho. Y bueno, al ser tejano, eso quiere decir que involucras a las dos culturas, es decir, anglosajona y latina. Sí, se involucran el americano y mexicano, Tex-Mex. Wow. Entonces yo creo que se puede combinar. Sí, lo que se me hace una interesante combinación por el tipo de culturas y por la manera en que la gente normalmente pues no asiste a los mismos eventos pero en esta parte de Texas parece ser que sí. Y además me dices que tienes experiencia con los nightclubs. También he sido dueña de 3 nightclubs en Texas, entonces tengo conocimiento de... ¿Vas a poner un nightclub por acá? No lo sé. No sé, okay. Probablemente, pero... Perfecto. Bueno, me dejas ir a un corte comercial y regresamos para seguir platicando contigo, Eri. Claro. Voy a ir a un corte comercial. Aprovecho para agradecer a nuestros dos productores, a Jesús y a Daniel, que están ahí atrás de cámaras, que hacen posible que este programa también llegue hasta ustedes. Voy a un corte comercial. No se vaya, ya volvemos.
3:13 de la tarde, tiempo de Phoenix. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan. De verdad, gracias también a los que comparten. El día de hoy tenemos dos entrevistas muy interesantes. La primera es con el Cheque Peña, que ahorita la va a escuchar usted. Y al final tenemos una entrevista súper interesante con el juez Cody, que la entrevista a nuestra compañera Didi Blaze acerca de su reelección para la candidatura como juez de paz en McDowell. Así que si usted está atento a toda esta información política y social, le aseguro que al momento de que vaya a votar va a tener una mejor percepción de lo que está pasando en su comunidad. Cody es un juez que ya estuvo trabajando pro la comunidad, así que quédese con nosotros hasta el final para que escuche y mire esta interesante entrevista y lo que nos platica el juez acerca de lo que está pasando en la ciudad de Phoenix, Arizona. Y bueno, déjame te digo que Erika, estoy con Erika, nuevamente bienvenida. Gracias. Me ha tocado estar entrevistando a algunos artistas, y bueno, dentro de esas entrevistas, el pasado fin de semana me tocó entrevistar a Ezequiel Cheque Peña. Ese señor, fíjate que a mí me trae recuerdos muy padres porque es uno de los artistas que escuchaba a mi papá y sus amigos hace mucho tiempo, ¿no? Mi papá ya falleció y muchos amigos también, son así de la misma camada. Pero lo interesante de esto es que, curiosamente, después de tantos años me toca entrevistarlo a mí. ¿Te parece si vemos la entrevista? Claro que sí. Vamos a ver la entrevista de el Cheque Peña. Muy buenas noches, estamos después de un extraordinario concierto de Ezequiel Cheque Peña. Cheque, muchas gracias por el tiempo. La gente sigue asistiendo a los eventos y sigue gustando del Charro de México. Franco, de antemano, muchísimas gracias, que nos da la oportunidad de poderle agradecer a Dios, a todo nuestro público a través de tu programa, y efectivamente tenemos la oportunidad de presentarnos por aquí, y bueno, ya vimos lleno total. Agradecido con todos ustedes, los medios de comunicación, que son el trampolín para llegar a los ojos y los oídos de nuestro público. Muchas gracias, Franco. Pasan generaciones y generaciones y la gente sigue pidiendo más del Cheque. ¿Qué viene de nuevo? Franco, bueno, el día de mañana festejando por 10º año consecutivo el Día del Padre por ahí en Pico Rivera Sports Arena. Igual cuando salga la entrevista ya pasó, pero bueno, quiero mencionarlo ya que es algo pues muy conmemorativo para nosotros, lo del Pico Rivera, todas las presentaciones, y efectivamente esperen sorpresas musicales, vienen cosas nuevas, de parte de un servidor, de parte de mi hijo. Pues muchas gracias, el artista como siempre, el Charro de México, Ezequiel Cheque Peña, le agradecemos, ya se va a ir a descansar, nos vemos la próxima presentación y feliz viaje. Franco, Dios lo bendiga, de antemano muchísimas gracias una vez más, y gracias por su apoyo y por todas sus palabras. Y no que no se podía, sí. Claro que se puede. Chinga. Ahí está la entrevista con Ezequiel Cheque Peña, gracias a nuestros amigos de Plaza Arcos y a Guerreros Pro que hicieron posible que esta entrevista llegara hasta ustedes. Y bueno, lo invito el próximo 23 de julio que vamos a tener la rifa de un Jeep 90. ¿Te gustan los Jeeps, Erika? Sí. Vamos a rifar un Jeep, va a haber comida, va a haber música, va a haber tacos gratis a los que compren su boleto para la rifa, está en $50. Va a haber muchos vendos, va a haber muchos de nuestros clientes que usted ya conoce ahí en los en la Bacay, y me va a matar el productor, se me olvidó la dirección, pero se la vamos a poner ahí en la información. Y bueno, también tú nos estabas platicando que tenemos una primicia. Hay un grupo que, no sé si lo puedo decir, el grupo que no lo puedo decir, ¿verdad? Ex vocalista del grupo Palomo, que bueno, pues parece ser que se lanza como solista, ya se independiza. Cuéntanos un poquito de lo que está pasando con este muchacho. Se llama Ángel Fresnillo, es ex vocalista del grupo Palomo, viene fuerte y viene como solista. Muy pronto viene a Phoenix. Ok, nos parece. Nos mandaste algunos videos, dentro de los videos viene la información, no sé si tenemos ahí los videos en la producción, ahorita nos los van a poner para ver un poquito qué nos dice, pero bueno, ya la trayectoria cuando estaba en este grupo fue buenísima. Sí. ¿Qué lo orilla a lanzarse ahora como solista? Viene fuerte, viene con ahora su propio grupo. Ahora él armó su propio equipo, digamos, de trabajo, qué suave. Obviamente este grupo también es de generaciones que ya tienen un rato y ya tienen éxitos bien interesantes. Él va a presentar disco nuevo, va a presentar canciones Tiene nuevas. Material nuevo. Ok. Que lo vamos a poner aquí. Perfecto, lo voy a escuchar. Y bueno, ¿te parece si vemos lo que nos dice este artista? Vamos a ver las entrevistas. Gracias a Jesus y a Daniel ahí en la producción.
bueno, a quien ustedes estaban escuchando desde Monterrey, Ángel Fresnillo, tiene una canción que ustedes pueden ver aquí abajo en la caja de comentarios. Está el link para que vayan al video y le den like y escuchen la canción. Muy famosa, la de No me conoces aún. Sí. Entonces imagino que también esa la va a poder incluir dentro de los temas, sí, ¿no? Viene con sus Se temas. va a poner bueno. Pero no todo es música regional mexicana y tejana, también traes rock. Rock en inglés. Platícanos un poquito de esa faceta, que también nos llamó mucho la atención porque traes tributos a Kiss, tributos a varios grupos emblemáticos. Tenemos a Kiss, un tributo, creo que uno de los top 10 de los 10 más mejores mejores producidos, ¿no? Porque sí. lo vimos en unos Sí. videos y la verdad es que está Sí, desde la voz y todo. Muy profesional, es muy profesional. También tenemos a Journey Tribute Band. También muy querido en Texas, número 1 en Texas, eso sí es número 1 en Texas. También llegan aquí a Phoenix. Perfecto. Bueno, mi querida Erika, pues vamos a seguir platicando contigo. Te damos la bienvenida a Phoenix. No sé si el calor sea diferente al de Texas, he estado muy poquito en Texas, pero yo me sumo que no hay nada más caliente que Arizona. Pero pues bienvenida. Vamos a tratar de seguir trabajando posiblemente con los eventos que traigas. Y bueno, pues ya sabes que el apoyo de Frecuencia Alterna aquí está. Sí, me da mucho gusto. Gracias. Te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de venir a la entrevista el día de hoy. Gracias. Vamos a ir a un corte comercial y enseguida vamos a ir a la entrevista con el juez Cory y nuestra compañera Didi Blaze, que nos van a platicar qué está pasando y cómo usted puede entender y sobre todo votar de mejor manera para este juez de paz. Llama ya al 602-388-0568. Somos profesionales y podemos ayudarte con todos tus procesos. Pide una cita al 602-388-0568. Arely Rivera y Global Immigration están a tu servicio. Tus papeles pueden estar a una llamada. Llama ya al Hi, I'm Didi Garcia Blaze. You are seeing Filtro, or Without Filter radio show host. Osvaldo is our producer, and I have a special guest here, Justice of the Peace Cody Williams of South Mountain Justice Court, who is born and raised here in Phoenix, Arizona. Thank you for coming to the show. Thank you, Didi. I appreciate the invitation. Yes, today we have a really good discussion. As you might know already, about 24, almost 25% of the Arizona population are Latino voters, Chicano voters, Mexican-American voters, Puerto Rican voters, you name it, the whole umbrella. We cover about 24 to 25% of registered Latino voters. However, in Justice of the Peace Cody Williams District, South Mountain, he has about 35% of us registered to vote in his district. And I've had tremendous support over the years, both as a city councilman for the 8 years that I was there and for the 15 years that I've been Justice of the Peace. The relationship goes all the way back to my father when they built houses after the Second World War. They could not buy houses. Hispanic, black veterans couldn't come to the Phoenix area and purchase houses. My uncle, my father went to the VA. They explained that we can't make people sell brown people, black people houses.
but if you build the houses, we will back the VA loan. And so back in the early 50s, my father created Williams and Jones Construction, became the first African-American owned builders in the state of Arizona, and built houses primarily for Latino, for Black, Hispanic, and individuals who were coming from the war, teachers, doctors, anywhere who wanted to live in Phoenix but couldn't buy a house. They built them 16th Street, 24th Street, Rozier Road to Broadway. If you've ever lived in there or know anyone who lived in that area, you've lived in a Williams and Jones construction house. The other thing, too, that I like about your impressive resume is that Mary Rose Wilcox appointed you. I'm a big fan of Mary Rose. So am I. Shout out to Mary Rose for appointing Cody Williams. She is very strong in building the Black and Brown Coalition, which I am, for. How did you come to know Mary Rose, a well-respected woman in the community? Well, when I came back from college, my undergraduate degree I got in Oklahoma. I came back to the Phoenix area, was looking for something to do, spent some time in banking at Intel, and my father was in the human resources department by that time, and Mary Rose Wilcox was on the Phoenix City Council. She and Calvin Good and a number of others represented the city at that time. And I was an employee of the city for about 2.5 years. She left there and went to the Board of Supervisors in Maricopa County. But I staffed many of her subcommittees. I was called in to answer questions about community issues and resources, and so we developed a good relationship. I knew Earl, I knew their son-in-law and daughter. Her grandchildren played basketball with and against my kids, so we've developed a relationship that's very, very strong and positive over the last 25 years. Well, one of the things that I've noticed is your work, part of, I know it was a joint effort, but the $6 billion in the new development, South Phoenix area, I have personally seen the changes. What was your role in that? Okay, well, when I was growing up, like I said, I was born and raised here, as you said, Good Samaritan Hospital. I always lived in 85, 040, 041, 042, and there was a lot of positive after the houses that were built, that my family built, and my mother was a school teacher in the Roosevelt School District for 33 years, and so we had this strong, positive community. People had businesses there, people supported each other there, we knew each other, black, brown, the neighborhood associations, the block parties, all of that great stuff. In 1978, when the Lyndon Baines Johnson signed the non-discriminatory housing bill, a lot of people moved out, and you really saw the neighborhood change. Empty houses, empty lots, undeveloped things, crime rates started to spike. We almost kind of went into a dark age. And so when I became a city councilman in 1994, one of the first things I did was started doing bus tours. I wanted to understand why people weren't bringing business to the south side, why we had to drive to North Phoenix, West Phoenix, to Tempe to shop, why we had to go to Ahwatukee, why couldn't we do things in our neighborhood? Yeah. And it was explained to me that there was the housing, there was no new stock of housing. The newest houses were 19 years old, and they were still called the new homes. So I started to do bus tours. I put developers, retail folks, city folks, realtors, all of these kinds of folks on these bus tours. I did 15 of them in my 8-year time frame. And many people got off and bought land and started to develop that land. We did the Raven Golf Course, the Legacy Resort,
I created what was called an infill housing program, which invited developers who were building all around the valley to come to this community and see how beautiful it was. And so that also involved improving the streets baseline, improving the parks, developing retail centers, design guidelines. And so when you look back at it, billions of dollars have flown into this community, and people who never thought they'd live in the South Side live there now. Yeah. Others who moved away now have moved back because there's still that great environment that people love about living in Laveen and South Mountain, South Phoenix area. It's a great place. Outstanding. Let's get to brass tacks. You, as a justice of the peace, you oversee about 12,000 cases per year, and a lot of those constituents are Latino. How are you a judge who supports the law, how are you a fair judge, a compassionate judge? Are you one of those hardliners? Tell me about your style. Well, my style is, I typically don't wear my robe because I'm already 6'7" and my voice sounds the way it is. So when I walk in, I'm already standing 10 feet tall. And so I don't need to have a robe to intimidate or to grab respect. I give everyone an opportunity to speak. I honestly am not looking at what race you are. I'm looking at your circumstances. And if you have that, you create that reasonable doubt, you're always going to get your chance to speak. And sometimes it's not going to go in your favor because it's just the way it is. But there are times when there are extenuating circumstances that because I've allowed you to communicate, because I've allowed you to speak, we provide interpreters in every case. So whether that's Spanish or Mandarin or Swahili, we have numerous different races of people who come into the courts, and the courts are required to provide those kinds of interpreters so the message gets across as clearly as possible. So yes, the numbers of people come from all over the valley, but there are many folks who go through eviction-related matters or civil cases because they defaulted on a credit card. It doesn't mean you're a bad person. It just means you've had some bad circumstances. Yeah. And so our goal is not to bury you so that you can't recover. It's to try to see if there's something within this decision that can help move you forward. And there are times when attorneys may want a decision based on what the law says. Well, we want this judgment, and if they pay us, then we'll let it go. And say, well, wait a minute. Rather than putting a judgment on someone, let's wait a week. Let's wait 2 weeks to see if that money they say is coming actually comes. Because in 2 weeks, if they haven't paid you, then we can do the same thing. But if there is resources and your people say it's on its way, then we might as well wait to see before I put my name on a judgment. Okay. And judgments last for a very long time. Even if they're satisfied, you want to make sure they get, the word most people know is expunged, but you really want that decision vacated, whether that's criminal, whether that's eviction, civil, or anything. You want to make sure that when you've resolved it, paid what you owed, resolved the issue, that they vacate that judgment against you. So do you handle more civil than traffic and criminal? What is your percentage? Our court, there are 26 justice courts in Maricopa County, and there are some that have tons of freeway, and they end up with a whole lot more DUIs. We don't have a great deal of DUIs. Oh, that's good. No, we have small segments of the freeway. We do have some, but we don't have as many as, say, a court in Mesa that has the whole 60 and the 101. There are courts who have both of those. And there are areas in Tempe around campus that also end up having some large numbers. We do a lot of the eviction court is steady. The civil stuff
is there. You didn't get you hired someone to fix your house. You gave them money to buy the materials, and they never showed up. So now you're suing them for the money that you gave them and the work that you now had to pay someone else to do. So you're bringing that, as long as it's under $10,000, as part of a civil case in the justice courts. Now, do you see, this is really funny, but Osvaldo, there are some, scandalous people out there. Are you able to determine, based on a person's nonverbals, their reaction? Are there people out there in your courts who really literally try to get away with not paying anything? And absolutely. And how do you handle that? I mean, let's bring in a little bit of humor. Well, let's just say that there are people, and I've had numerous cases where the plaintiff says, this person did not pay me, and the defendant says, I paid you. Now, clearly someone is not telling the truth. And in many cases, I don't bring my crystal ball into the courtroom, so I can't tell who's telling and being honest about it. And sometimes it just kind of requires just splitting it in half and figuring out that I'm not going to get the truth, and the evidence that they have provided and evidence that they have provided doesn't clear the issue. And I will announce that someone is not telling the truth. But the reality is that the evidence does not give me that knowledge. Now, mind you, there are some folks who show up in court more often than others. And they may have one landlord 2 years ago, have a new landlord a year ago, and now they're being brought to court by another landlord now. Ooh. And the history. The history, and it's not me who is reminding the plaintiff. Any smart plaintiff is going to look at your references and where you've been. And, I'm thinking of a case where a man says, hey, look, I've got a signed document from the previous landlord who also got a judgment against these same folk in your courtroom. And here's the case number, and here's what they said, and they have made the same claims and requests in my case as they stated here, which was clearly not true then, and it's not true now. It's really about the evidence. It's really, sometimes it's hard to determine who's telling the truth in those situations. I've had some people come into court and say one thing, go out to the front window to resolve, pay what they owe, and tell my clerk something totally different. And had a case where gentleman was in the courtroom, wife was in the back, was making statements. My clerks heard them when they were in the front. She was really mad, hit him in the arm because he basically told a lie, and she caught him telling me a lie, and my clerks heard that there. She said, why'd you tell him that? That's not true. You did, or did you? Yeah. Now she's mad at whether it's the truth or not. So we have those, but I'll be honest. I feel like the vast majority of people who come to court are first and foremost nervous if they've never been there before, scared in some regards of what is going to take place. There are a lot of people who may be embarrassed. But my goal is not to make you have an emotional feeling that creates something that makes you uncomfortable. It's to make you feel comfortable so that you can address these issues. I'm not mad at you. Court's not mad at you. You just have some issues that need to be resolved. And the best way to do that is not to lose yourself in emotion, but to address it. Let's get it done. Let's get all of that other stuff out the way. Yes, there might be 1,000 reasons, and I hear the same ones quite a bit all the time. And whether they're true or not, it's not the fact. The fact is that this happened. So in other words, to my listeners, if you are ever caught up in Justice of the Peace Cody Williams court system,
and you owe somebody money or somebody owes you, it's important to have evidence, a paper trail. Very good statement. That's if you bring the evidence. I can't tell you how many times people come to the court and say, I didn't know I needed to bring that. Well, if you are coming to court, understand what you have, assume that it's going to be needed, and know where it is in your filing system. You know, I have people that will bring everything and takes 10 minutes to kind of thumb through to find the paper that they're looking for. But just, you know, there are many times when I've had a plaintiff say this person didn't pay, and the defendant show me a receipt that the plaintiff gave them. Dismissed. Case dismissed. Good for you. Because you have the evidence that proves them wrong. And they look at you like, oh, now busted, or I'm sorry. There's a lot of, I know you hear a lot of he said, she said statements without a whole lot of evidence. But let's say, for the sake of argument, there are a lot here in Arizona. There are a lot of Latinos, but there are also undocumented immigrants who literally have a wad of cash under their mattresses, and so they don't utilize the banking system because of whatever reason they're paranoid or can't get proper documentation. So they do a lot of cash, and they don't have the evidence. What about that situation? And I've also seen in the past where the undocumented immigrant will work off in sweat equity. They will contribute to helping rebuild a home, paint a home, redo the flooring in the home, work at sweat equity, which maybe they can snap. 3:42 de la tarde, tiempo de Phoenix. Muchísimas gracias al juez Cody Williams y a nuestra compañera Didi Blaze, que nos trajeron una interesante plática y entrevista del cargo de juez por la paz en McDowell. Si usted quiere saber más información, quédese en las redes sociales de Frecuencia Alterna, donde va a poder encontrar un reportaje muy interesante acerca del juez Cody y más información acerca de ello. Con eso nos despedimos y le agradezco a usted que nos ha sintonizado y que el día de hoy se ha quedado con nosotros a escuchar y platicar acerca de estos interesantes temas. También le agradecemos a nuestra amiga Erika, que nos acompañó, y a toda la gente que hizo posible este programa. Nos vemos la próxima semana. Recuerde, en punto de las 3 de la tarde. Esto fue Sin Filtro. Los ejes tienen nombres de suicidas y la decisión que tomas puede ser la decisiva, mami. Aquí te asfixia el sol y otro día hay tanta lluvia, donde el día se rock and roll y nos encanta la cumbia. Diario es la misma chingadera, que te pones pedo y amaneces sin cartera. Sigue esa vibra setentera, que entre víboras de tú te enteras. Traza tu frontera, ya sea en el Rosario, Casa Santana. El amor que rumia en tu casa ya ni Dios te ampara. Las medidas de protección son claras. Echa la mirada al suelo y ve a los puercos a la cara. Vengo de la gran ciudad, aquí es donde me gusta siempre.